Empezar con esto. Bueno, aquí tenemos una radiografía del tórax, ¿no? ¿Qué les llama la atención en esta imagen? No sé cómo decirlo, pero, o sea, del lado derecho, donde se ve Ajá. así como una franja negra más marcada. ¿Una qué, perdón? mm, O sea, se ve como una franja negra más marcada O sea, del tú lado dices eso. sí, sí, Solo se ven los bronquios, bueno, el árbol bronquial del lado izquierdo. Ok, acá se ven los bronquios del lado izquierdo y en el lado derecho, ¿qué les llama la atención? O sea, realmente la franja que tú dices esto es la escápula. No tiene pulmón. Y aquí hay algo que está, no es que no tenga pulmón, es que de este lado, del lado izquierdo, está colapsado. todo eso que se ve es la trama bronquial. Entonces, de este lado, díganme dónde está la trama. No tiene trama bronquial, ¿y por qué no tendría trama? ¿Por qué no tendría trama bronquial? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso que les estoy señalando? ¿Qué es eso que les señalo? ¿No es el pulmón que está colapsado? Prácticamente es el pulmón. Entonces, ¿qué es todo lo demás que se ve? ¿Qué es todo esto? ¿No sería líquido? Exactamente, no sería líquido. ¿Cómo dijimos que se va a ver el líquido? Ah, ¿Cómo se va a Sale ver Blanco, el líquido? opaco. blanco. Blanco, entonces entonces, obviamente no Aire. es líquido. Es aire, prácticamente todo esto que se ve acá es aire que está colapsando al pulmón, por eso acá no se alcanza a apreciar nada del parénquima del pulmón. Doctor, Todo lo que se ve acá es parénquima. ¿Qué pasó? porque en otras radiografías también está checando de neumotórax y hay otras que se ve más negro? ¿Ok? Eso tiene que ver con la técnica que realizan la radiografía. Mm. Cuando tú tomas una radiografía, se supone que hay lo que programa el técnico o el radiólogo es precisamente la penetración de los rayos. Ellos tienen fórmulas para decir qué tan penetrada o qué tan clara quieren una placa. Cuando tú la ves más oscura o más blanquecina, quiere decir simplemente que está modificada la penetración que le dio el radiólogo. O sea, no es que tenga más o menos aire, es más que nada de la técnica. Aquí lo importante es que ustedes determinen cuando vean esta placa, pues que es muy evidente que de este lado
Si tú ves hasta acá arriba y ven hasta acá, hay parénquima. Se alcanza a ver muy claro todas las líneas de los bronquios. Pero si tú ves este lado, prácticamente desde arriba hasta abajo, en ninguna se ve parénquima. Eso quiere decir que toda esta parte está llena de aire. Y esto que se alcanza a ver, esta parte de aquí, es el pulmón que está colapsado por esa presencia de aire. Sin embargo, aquí nosotros no podemos decir que esto es un neumotórax a tensión. Esto simplemente es un neumotórax. Se convierte a tensión cuando tenemos esta característica. Acá tenemos una placa en la cual es de lo que me preguntabas ahorita. Me preguntabas por qué en algunas se ve más negro y en otras se ve más claro. Bueno, aquí tiene que ver con la técnica con la que realizaron la placa. Por eso se observa, digamos, todo mucho más negro. Si tú ves aquí incluso en la placa pasada, era muy fácil que viera las vértebras. Si ves en esta, no se ve tanto. ¿Sí? Sí. Pero acá fíjense, lado izquierdo se alcanza a ver parte del parénquima en el pulmón. Lado derecho, ¿qué pasa? Prácticamente No no se ve se ve nada. nada de parénquima. Todo esto es aire. Si nosotros ponemos atención, podemos ver aquí, eso es prácticamente el pulmón colapsado. Y aquí sí nosotros ya vemos un fenómeno. En esta placa, precisamente por la técnica, no se aprecia tan bien, pero aquí tenemos la tráquea y tenemos que el corazón y el mediastino está prácticamente movilizado hacia el lado que no está afectado. Esto ya se convierte en un neumotórax a tensión. Recordemos que por la presión que se maneja en el interior del tórax, cualquier cosa que haga entrar aire va a favorecer que siga entrando aire. Por lo tanto, esto se va a llenar, 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 llenar y en algún momento va a empezar a empujar las estructuras hacia el lado sano. Esto se considera una urgencia, porque esto, ¿qué se les ocurre que le va a pasar al paciente? Pues No puede no puede haber un respirar. estallido de pulmón. Bueno, sería muy dramático, pero aparte aquí el pulmón pues está colapsado, ¿no? O sea, sí está apretando este, pero lo único que va a pasar es que al momento que colapse este, ¿qué le va a pasar a este pulmón? ¿Qué va a generar? ¿Que deje de respirar? Sí, pero ¿qué le va a generar a este pulmón? Lo va a colapsar, ¿qué le va a hacer? Va a recibir menos aire, ¿no? Por eso, pero ¿qué le va a pasar? Lo va a colapsar, se le va a salir el aire y se va a plegar. ¿Eso cómo se llama? O sea, aquí nosotros tenemos un neumotórax y aquí tenemos una atelectasia. En algún momento, si sigue la presión, va a generar una atelectasia de este lado. Pero para ese momento, muy probablemente este paciente va a estar muerto. Porque así como este pulmón incrementa la presión y hace que se desplacen las estructuras, resulta ser que en el mediastino tenemos vasos sanguíneos. Entonces, me va a empezar a alterar los vasos sanguíneos y por lo tanto
me va a generar que los pacientes se pongan hipotensos. Y estos pacientes van a tener la presencia de un choque. Este otro sería de una manera, digamos, un poquito parecida al primero. Sutilón. Vean lo mismo que hemos platicado. Tenemos acá la presencia del lado izquierdo, parénquima, 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 en todas las partes del pulmón. Y si nosotros vemos el pulmón izquierdo, en ninguna parte se ve parénquima. Y eso que está señalando, el signo del Apache, la flecha, es el pulmón colapsado. Si ustedes ven en esta imagen, ya tenemos cierto grado de desviación de la tráquea. Sin embargo, no podemos considerar al 100% que la tráquea esté desviada. ¿Por qué se les ocurre? Esta radiografía, si nosotros la vemos a detalle, parecería una radiografía anteroposterior, de hecho. ¿Por qué se les ocurre que no podríamos nosotros confiar al 100% que la tráquea esté desviada? ¿Qué le ven a esta placa? La columna, Ok, ¿qué con la columna? pues se ve toda la columna posterior, la parte posterior. ¿Sí? ¿Y qué que se va a la columna posterior? ¿Qué les llama la atención? Que no está pues totalmente recta. Podría ser que, bueno, no sé si esté bien, pero no podría ser que, por ejemplo, el paciente esté volteando y eso hace que tenga Ok, así. entonces el paciente no tiene una adecuada posición. El paciente exactamente está rotado. Si ustedes ven esta placa, digamos, ese es el centro, digamos, vamos a ponerlo así. Si yo veo, aquí está una clavícula, aquí está la otra, y luego tengo mi columna así. Entonces, ¿yo qué veo? Las clavículas no tienen la misma posición. ¿Si alcanzan a apreciar eso? Sí. Las clavículas Sí. están distintas, tenemos la columna distinta. Este paciente estaba, cuando le tomaron la placa, estaba girando un poco hacia otra posición. No estaba totalmente recto. Entonces, en este caso, pues nosotros no podemos corroborar al 100% que nuestro paciente tenga una tráquea desviada. Lo que podemos nosotros corroborar es que efectivamente tiene un neumotórax, tiene una atelectasia secundaria a ese neumotórax y no sabemos si es atención porque la placa no fue tomada en una posición adecuada. ¿Sí? Sí. Sí, Esto es en el caso de neumotórax. Obviamente, estas son imágenes con diagnósticos muy sencillos, pero lo que se les tiene que quedar a ustedes de enseñanza es que tienen que ser muy perceptivos en cuanto a que observen el parénquima pulmonar. Ustedes tienen que ver que en todas las partes de pulmón, cuando visualizan una placa, tienen que ver que en todas haya prácticamente parénquima. Si ustedes ven que hay ausencia de parénquima, lo primero que deben de pensar es aire. Y si hay ausencia de parénquima y es blanco, la primera sospecha es que es un derrame pleural o atelectasia.
¿sí? Ya dijimos, si se ve así es derrame. Obviamente si tienen algo acá arriba, pues difícilmente va a ser un derrame, va a ser una atelectasia. Si tienen acá, pues que los ubique el síndrome pleuropulmonar. Y si es de color oscuro y no hay parénquima, muy probablemente es un neumotórax. Ahora, estas son diagnósticos sencillos porque prácticamente ya está todo el espacio pleural lleno de aire y el pulmón atelectasiado. Pero lo que van a ver ustedes habitual después de las punciones es que prácticamente van a ver esta zona, digamos, con aire y van a ver una pequeña línea radiopaca. Que esa va a ser aire que está, aquí no van a ver nada de parénquima y esta línea radiopaca es el pulmón que está teniendo un ligero colapso. Eso generalmente es lo que nosotros vemos después de una punción inadvertida hacia la pleura, ¿no? Cuando se realiza la colocación de algún catéter o algo por el estilo. Eso es en el aspecto de los neumotórax. Ahora, en el aspecto del enfisema, quiero que comparen esta placa con las que hemos visto. Lo que inmediatamente debería de saltarles a la imaginación, o bueno, lo que deberían de ver así muy evidente es que estos pulmones, ¿qué les llama la atención? Tienen casi el mismo ancho de la base que de la punta. ¿Y eso qué? Pues normalmente la base se ve más grande. Bueno, pero eso es por la forma del tórax. Esto no es por los pulmones. Este es un tórax. Si ustedes ven, es un tórax súper largo, que tiene un nombre esto. Pero no, ¿qué les llama la atención de esos pulmones? Acuérdense de las otras placas que han visto. ¿Qué les llama la atención? Que tiene partes blanquecinas, ¿no? O sea, todo lo blanco es trama broncopulmonar, obviamente. Todo esto es trama, es trama. Es lo que hemos platicado que tienen que buscar. O sea, tienen trama en todos lados. Pero ¿qué les llama la atención? ¿No se les hacen exageradamente largos? Sí, sí. Lo que Sí. O sea, sobresalen de la vean el tamaño, están larguísimos. Pero sin embargo, si ustedes ven todo el pulmón, todo está lleno de trama. ¿Sí me explico? O sea, es puro parénquima, pero lleno exageradamente de aire. Incluso si ustedes ven, aquí tenemos una costilla, acá tenemos otra costilla, otra. Vean el espacio que existe entre las costillas. Es exagerado el espacio. ¿Qué podemos entender? Que estos pulmones están exageradamente llenos de aire. Y aparte, si nosotros vemos la silueta cardíaca, vean los corazones que hemos visto en otras imágenes, en general el corazón está así. Obviamente no tan grande porque digamos que el hemitórax está hasta acá, ¿no? Pero, ¿qué es a lo que voy? Vean el corazón cómo cae. El tórax se hace tan grande que el corazón tiende a adoptar una imagen que le llaman un corazón en gota. ¿Por qué? Porque esto se vuelve tan largo que prácticamente en el mediastino el corazoncillo está colgando. Entonces, esto es un dato de tener un enfisema. Recordemos que es el síndrome de rarefacción.
Y comparándolo acá, tenemos otra imagen en la cual nosotros estamos viendo prácticamente lo mismo. Si ustedes se ponen a ver los pulmones tienen parénquima en todas partes. Siempre les señalo la periferia porque por obvio, si una persona tiene la presencia de aire, el aire siempre va a tender a subir, ¿no? Se vería acá arriba. Entonces, estos pacientes tienen aire, pero interior en el parénquima. Todo el parénquima está muy lleno de aire. Tiene unos pulmones larguísimos, grandísimos. Y nosotros alcanzamos a ver un corazón en la parte central como si estuviera casi colgando. Es decir, como si no estuviera apoyado sobre el diafragma. Entonces tenemos una imagen de corazón en gota. Estos pacientes son los que tienen enfisema. ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, tenemos imágenes en las cuales nosotros dijimos, tenemos diagnósticos de imágenes radiopacas, es decir, imágenes blancas. Ahora tenemos imágenes radiolúcidas, imágenes de una tonalidad muy oscura. Entonces, en base a eso, nosotros ya podemos, entre comillas, decir, cuando menos diferenciales, digamos, entre qué posibilidades hay de que sea líquido o de que sea aire. Obviamente les digo, la finalidad del curso no es ver esto, pero sí veo que como que no les queda claro cuándo es líquido, ¿no? O sea, todavía pregunto una imagen que se ve muy oscura y no entiendo por qué comentar que es líquido. Sí queda claro eso, Sí. Sí. pero necesito que sean honestos, sí queda claro. Ya. Esto es a finalidad extra. Esto no es parte del curso. Obviamente no se va a poner en ningún examen porque no es como tal parte del curso. Pero digo, cuando menos, si ven alguna clase, si ven algún paciente con algún médico, algo así, pues para que no se vayan a ver tan mencillos, ¿no? De que de repente no sepan ni qué onda. Ahora, viendo eso, les voy a poner una imagen que de hecho está, digamos, recientita. Me la acaban de mandar ahorita en la mañana. Viendo eso, tenemos esta imagen. ¿Qué opinan de esa imagen? El corazón se ve muy grande. Sí, tiene un corazón grande. ¿Ok? ¿Qué más opinan? Se ve más oscuro en la parte de arriba que en las partes de abajo. ¿Ok? ¿En Creo qué que, lado? bueno, no sé si en el lóbulo, en el pulmón derecho, en Ajá. el lóbulo inferior se ve como derrame. Como derrame. Bueno, se ve blanco más que arriba. Ok. Pero ¿cómo dijimos que se va a ver el líquido? O Blanco. sea, si esto Blanco. fuera agua, se vería
¿Homogéneo o heterogéneo? Homogéneo. Ok, ¿y esto cómo se ve? Heterogéneo. Heterogéneo, no se ve Entonces, igual. es algo blanco heterogéneo en la base del pulmón derecho. ¿En qué tenemos que pensar? ¿Qué otras opciones me pueden dar blanco heterogéneo? Esta imagen uno viéndolo inmediatamente dice, ah, es esto. Obviamente uno rápido ve que las escápulas, las clavículas no están en adecuada posición. Incluso vemos la tráquea. La paciente estaba girando la cabeza hacia el lado izquierdo, tanto que aquí se ve parte de la cabeza. Entonces, veo el corazón, sí, lo veo muy grande, pero a mí me parece que es una posición anteroposterior y por eso se ve así. Luego, esto es un catéter que le puse ayer, que vemos que es un catéter que está ligeramente dentro de la punta, está prácticamente en aurícula, incluso probablemente pudiera estar hasta en ventrículo este catéter. Entonces, ahorita se sacó aproximadamente 3 centímetros para que quede en esta posición. Y vemos el hemitórax, en el cual vemos el derecho, que se ve, sabemos que la paciente está rotada, porque yo veo aquí un espacio intercostal y lo comparo con este, están más amplios los del lado derecho en comparación con lo izquierdo, aparte de todo lo que les comenté de las clavículas. Pero llama la atención inmediatamente que acá arriba tengo muy negro, acá abajo tengo muy blanco. Y viendo específicamente esto blanco, pues es heterogéneo, tiene imagen de broncograma aéreo. Entonces, esta paciente tiene una neumonía. Entonces, una paciente que ingresa por un síndrome urémico, se resuelve el síndrome urémico, se mete hemodiálisis de urgencia y para valorar el motivo por el cual está haciendo el síndrome urémico, se determina que la paciente tiene por clínica un cuadro de choque séptico, no tenemos evidencia del foco. Se empieza a investigar, obviamente sabemos que en los pacientes que están inconscientes y en cama tienen amplia posibilidad de tener aspiración, por lo tanto yo no esperaría ver una neumonía adquirida a la comunidad, porque si fuera una neumonía adquirida a la comunidad, yo vería una neumonía acá, una neumonía lobar superior derecha. Como yo pienso que mi paciente aspiró, yo espero ver una neumonía en el lóbulo medio o en el lóbulo inferior y prácticamente se corrobora que tengo un paciente con una neumonía más en lóbulo inferior. Hay que tomar placas seriadas para ver cómo consolida eso. Y lo demás que tenemos son datos de neumonitis urémica. Estos son los casos reales. Son los pacientes que nosotros vemos habitualmente. Y si se dan cuenta, esto es un caso de nefrología, pero que nosotros como nefrólogos estamos valorando una radiografía de tórax. Entonces, ustedes como médicos, independientemente de la especialidad que tengan, los que logren hacer una especialidad, tienen que aprender a valorar una radiografía de tórax, porque prácticamente este paciente se resolvió la cuestión del síndrome urémico, pero
Si nosotros no hiciéramos el abordaje sistémico del paciente, se nos escaparía que tiene una neumonía y que eso es lo que nos está condicionando todo el cuadro de gravedad del paciente. ¿Sí? Sí. Sí. Y este caso estuvo muy interesante. No pude grabar el ultrasonido porque como fue una urgencia se me olvidó mi eco, pero este estuvo muy interesante. A lo mejor aquí no se alcanza a apreciar porque la imagen no agarró bien el cuello, pero tuvo que ser un abordaje posterior, porque si esta paciente fuera normalita, hubiera tenido acá la yugular y aquí la arteria. No se pudo abordar por acá porque parecía que esto estaba al revés, que tenía un yugular posterior. Ya la rectifiqué con ultrasonido y efectivamente tiene una yugular muy posterior, pero ayer fue una urgencia, pues le tuve que poner el catéter a ciegas. Entonces, les digo, prácticamente no es motivo de la clase, obviamente no nos estamos metiendo, digo, ver radiografía de tórax en 2 días o, bueno, 4 clases, algo así, pues prácticamente es imposible. La radiografía de tórax es una cuestión compleja, se lleva tiempo abordarla, se lleva tiempo entenderla, pero cuando menos lo que les debe de quedar claro a ustedes es qué sería una radiografía de tórax normal, o sea, luego lo que ustedes digan, pues se ve bien tomada, ¿por qué? Porque está simétrica, o sea, por lógica, y la otra es decir, bueno, tiene mucha cosa blanca, y ustedes, si ven algo blanco, automáticamente tienen que saber, o es líquido, o es que tiene cosas sólidas. Entonces, en base a eso, determinar si es una consolidación o determinar si tiene otra cosa, etcétera. Digo, de saber atelectasia versus derrame versus neumonía, se desprende hacer el diagnóstico de las demás otras cosas. Tenemos edema agudo pulmonar, podemos tener tumoraciones, podemos tener lesiones intersticiales, cosas de estilo, pero se desprende de que ustedes puedan identificar las lesiones radiopacas clásicas y de las lesiones radiolúcidas clásicas, pues cuando menos poder detectar si un paciente posterior a una punción o una persona que tuviera algún dolor súbito en el hemitórax o que tuviera algún golpe en el hemitórax o algún traumatismo cerrado, bueno, pues saber específicamente si ese paciente puede tener aire atrapado, un neumotórax o algo por el estilo. Y en los diagnósticos diferenciales, si ustedes les ponen una placa con unos pulmonzotes, mínimo decir, no, pues eso no es normal, es un enfisema. Y ya así ya podrían ubicarse rápidamente con los pacientes. ¿Dudas, preguntas? No. Ok, entonces les voy a mandar al grupo unas 3 placas. Hagan un análisis de cada placa. Piénsenla, no echen lo primero que se les viene a la cabeza. O sea, obsérvenla, piénsenla, digan a ver qué posibilidades hay. Las comentamos el día de mañana y empezamos ya a hablar sobre ruidos cardíacos. Vamos a regresar, por favor, al SUROS, que es el librote que estábamos viendo. Y en el SUROS empezaríamos, déjenme lo abro. Vamos a ver. Obviamente esto es para terminar
exploración de tórax, porque luego tendríamos que ver cuestiones específicas de cardiología. Sí. No se me desespera, déjame busco las páginas. Ok, en la página 222 del SUROS, que viene siendo la 234 del archivo PDF, empieza el apartado de auscultación cardíaca. Vienen normas para una auscultación cardíaca correcta, vienen especificados los sitios donde se realiza la auscultación cardíaca y vienen ahí descritos los ruidos cardíacos normales. Nos va a hablar de ruidos cardíacos, nos habla de la intensidad, tono, timbre, frecuencia y ritmo. Trataríamos de comentar un poco de todo eso el día de mañana, para que pasado mañana platicáramos sobre los soplos. ¿Sí? Ok. Sí. Sí. Bueno, entonces, Ok. ¿qué pasó? Bueno, si no hay nada, entonces nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, doctor. Le vaya bien. Bueno. Hasta luego. Bye.